cuadro joya del siglo de oro español y que ha llegado a ser el canon mismo de la pintura se llama Las Meninas y tiene como tema e inspiración a los niños. Con Diego Velázquez, como pocas veces, se revela la perspectiva y el misterio del arte. Aunque la familia de Felipe IV no solo estaba compuesta por niños, la infanta Margarita es el centro de la composición y obnubila perro, enanos y mayores. Las Meninas no solo pinta al niño en el arte, sino que refleja los distintos ángulos de una escena. La infancia posee diversos ángulos, y no solo la arista de la inocencia. En esta mezcladora, veremos desde los niños angelicales hasta el entierro de angelitos. Pasaremos revista a los juegos del tema en el arte contemporáneo, incluyendo a un artista de la talla de Cy Twombly. El niño en el arte. Hablamos no del arte y el niño, sino del niño en el arte. Y nuestro viaje comienza con la gestación y el posterior rol madre-hijo y viceversa. La reacción de la gente es muy interesante, es muy contradictoria, porque la maternidad y la infancia son una experiencia muy compleja. Entonces, este tipo de imágenes que de alguna manera tocan aspectos como muy inconscientes, como es el cuerpo, el recuerdo de la propia madre, el recuerdo de los primeros años, provocan en el público reacciones como muy complejas, y eso me parece que es muy interesante, y me gustaría generar una reflexión y un poco que se mire esta relación tan intensa madre-hijo que se da en los primeros años y estas transformaciones. La fotógrafa mexicana nacida en España, Ana Casas, combina la perspectiva de la artista y de la madre. Su relación con sus modelos es no solo de suyo intensa, sino gozosa, lúdica y aleccionadora. En realidad yo solo decidía dónde iba a poner la luz y dónde iba a poner la cámara, ¿no? Y los juegos los proponían ellos, la mayoría sobre todo en la parte de las acciones. Entonces, y yo estaba dentro de la foto, entonces digamos que es una coautoría, ¿no? Entonces se divertían muchísimo, siguen pidiendo, se bañaron una vez tenía yo una beca, entonces se bañaron en leche, entonces siguen preguntándome qué día vamos a repetir eso, y digo, no lo vamos a repetir, sí, o jugando con o sea, eran propuestas de ellos, ¿no? Entonces eso sí me interesaba mucho porque son imágenes que para mí mismas son muy sorprendentes, ¿no? Que tienen que ver con sus ideas, con la interacción entre nosotros, con lo que a ellos se les ocurría hacer conmigo. Este portafolio artístico tiene a sus modelos no solo llamados, sino bautizados por la propia artista, Lucio y Martín. Detonó una serie de aspectos muy crueles y muy fuertes de mi propia infancia. Entonces, a mí me quedaba claro que es un asunto extremadamente vital tener que no caer en eso mismo y no reproducir los mismos patrones y ubicarse en otro lugar frente a mis propios hijos, ¿no? El niño perdido es una de las formas más severas de extravío. El dolor que deja este vacío es inimaginable, aunque también abre los caminos de la creación. Un buen día me asomé en el periódico Metro, en una sección que se llamaba Lejos de casa, aparecían pues algunos de esos rostros que ya había visto yo en el metro, pero aquí tenían todavía el agregado de que eran pequeñísimas, de 2 centímetros de alto, igual con la copia de la copia y el periódico y lo efímero del periódico. Y entonces como que los vi y dije, bueno, ya aquí se está diciendo todo lo que se puede decir sobre el tema del niño perdido. Me encontré que algunos de los que ya había dibujado ya aparecía en la página de la PGR, por ejemplo, aparecía como ubicado
ubicado con esa leyenda. Entonces yo en mi archivo puse ubicado. Ya había hecho el dibujo. Ian Lieberman, quien ha retomado estas fotos de contenido social y las ha reelaborado bajo una especie de puntillismo pericial. Cada foto reaparece con 13,000 puntos. Fui a una primaria, la primaria de mi hija mayor. Grabé el himno nacional que hacen todos los lunes. Y luego hice una recopilación de muchos miles de imágenes a partir de la correspondencia de la boca con las consonantes y las vocales del himno, ¿no? Entonces las M's así, las A's, las E's, las O's, ¿no? Y luego pues ya las armé y hice ese video que se llama Mexicanos al Grito de Guerra, porque así es como empieza el himno. Y para mí, ya cuando lo terminé y lo vi, dije, bueno, pues es como una especie de comunicación, ¿no? Entre los ausentes y los presentes, ¿no? Que están ahí cantando y que forman parte del conjunto de personas que vivimos en este país. Hablando de niños, el artista sinaloense José Rodolfo Loaiza ha retomado el género lowbrow art o surrealismo pop para poner en jaque algunos íconos que en muchas infancias fueron impolutos y en su próxima exhibición en Los Ángeles quedan alterados por la fantasía. Blancanieves con sobrepeso, Mimi Fume y Fume, son entre otros los símbolos que crecen al capricho de la imaginación adulta. Uno de los artistas que más nos recuerda la espontaneidad creativa es el norteamericano Cy Twombly. Su obra de visita en México nos invita a llevar a un lugar sublime la caligrafía, el manchón y el garabato. ¿Y acaso seguimos hablando del niño en el arte? Cy Twombly es un artista que yo diría que escribe. O sea, yo veo su obra como una escritura, como ideogramas. Pero escribe a través de formas enormes, de gestos expresivos muy potentes y creo que no existe un término que lo pueda completamente definir. Él estaba experimentando y buscando su voz y su estilo, pero una de las cosas más llamativas del arte de Twombly es cómo tan rápidamente llegó a su manera madura, ¿no? Como tan rápidamente él alcanzó un idioma original. Y yo creo que fue por la presión o la urgencia de sus necesidades psicológicas lo que tenía que decir. Aunque siempre se hable de su arte como si fuera lo último en lo sublime, él está trabajando con formas bastante crudas o cotidianas. Disfrutamos en México de esta obra, que más que de la infancia, nos habla del origen de la creatividad y la pintura. Era el producto de una obra completamente construida, lentamente planeada previamente, si no era algo completamente inmediato. Entonces,
Creo que siempre está presente el instante en que si estaba leyendo un libro aparece elementos de ese libro en la obra, si estaba oyendo alguna pieza musical, si estaba en un momento. Entonces, si hay un lado juguetón, si hay una dimensión lúdica y juguetona en la mayoría de sus obras, pero también dramática. Entonces, un artista de oposiciones, pues yo creo que cuando hablamos de ese lado lúdico, de ese lado festivo, alegre, es precisamente un lado infantil. Hay un lado muy infantil en ese sentido de acercarse a lo excremental, lo muy como lo básico, lo vernacular, la cultura de la calle, pero al mismo tiempo a la ópera o a las formas más exaltadas de la expresión humana. Lo importante de la exposición es que tenemos la primera gran retrospectiva de Cy Twombly en Latinoamérica y la combinación, el diálogo entre el edificio del arquitecto David Chipperfield y el artista Cy Twombly es muy, muy especial. En el auditorio del Jumex se escucharon 5 piezas de Eric Ullmann para Cy Twombly, motivo para repensar la relación entre la imagen y la música contemporánea. La música hace eso. Hay trazos que van dejando un seguimiento puntual, ¿no? De repente corta, de repente sigue, de repente es intensa, de repente da suavidad. Entonces pienso que va muy de acuerdo y que está bien planteado lo que le pidió el autor al compositor. Es que, ¿qué me está dando esta música? ¿Qué me está dando con la referencia visual? Y es un juego que tú haces en tu mente, ¿no? Eso lo pudo haber hecho mi hijo, ¿no? Pero en realidad si lo ves, o sea, tal vez a primera vista sí te pueda parecer de esa manera, infantil tal vez, inocente, no sé, pero el contenido es muy fuerte. Yo vengo con mi hijo y también pensamos que eran hechas por algunos niños, ¿verdad? Pero ya en la medida que fuimos avanzando en viendo las pinturas, ya nos pareció algo muy interesante. De la amistad que tenían, ¿no?, entre Eric y Cy, más allá de eso, pues es lo plástico, ¿no? Yo creo que es muy colorístico lo que acabamos de oír. El pintor, acaso el gran solitario del expresionismo abstracto, murió en Roma en el verano de 2011. La revista Artes de México, en sus distintas etapas, ha sido un referente de la cultura en el país. Uno de sus números emblemáticos es el de la primavera de 1992. El arte ritual de la muerte niña. Aludiendo al llamado entierro de angelitos, esta edición fue un paseo por el fúnebre lecho de los niños. Que la hiciera chiquitito sin un pecado solito, que tata Dios lo ha llevado, será de
más duro que se muera un niño. Y entonces, para contrarrestar, para exorcizar el dolor, la gente creó estos rituales. La forma que tienen, como los conocemos hasta ahora, como se siguen efectuando ahora, vienen de la religión católica, vienen de la idea de que los niños que no han pecado no van al cielo ni al infierno, sino que van al purgatorio, y que pasando un periodo de prueba pequeño no tienen por qué ser condenados, van directamente protegidos por su pureza al cielo. Algo muy interesante es que alrededor del hecho de pintar o de fotografiar a los bebés que acaban de morir, al mismo tiempo se hacen actos como por ejemplo juegos infantiles durante el velorio, música especial, hay mariachis que hacen canciones especiales para el velorio. ¿Cómo se va formulando esto a lo largo del tiempo? Primero, por supuesto, antes de que existiera la fotografía, con la pintura. Y hay pintura novohispana muy clara que te demuestra además los estratos sociales. Los niños ricos, los niños de hijos de las clases más privilegiadas. Traigo mi muerte joven, mis canicas, los tenis que libraron mis batallas. Te hago entrega de todo, madre tierra. El niño y el viento, Vicente Quirarte. El ritual de la muerte niña nos habla de una forma creativa de interpretación del dolor, pero también de cómo los mexicanos enfrentamos la muerte. Es una regla, digamos, que tiene muchísimas excepciones, porque, digamos, es como uno de los signos de la modernidad, evitar hablar de lo desagradable. Pero es un hecho innegable que los mexicanos, sea reticente no hablar de los niños muertos, los mexicanos tenemos mucha más facilidad para hablar de la muerte. Digamos, una calaca no es algo que nos asuste. Una calaca con tu nombre no deja de ser algo lúdico. Nunca un mexicano se sentirá aludido porque te regalen una calavera de azúcar con tu nombre, mientras que en los Estados Unidos sí. Ahora, allá también ha habido otros momentos en los que fotografiar a los muertos, pintarlos incluso, pero sobre todo fotografiarlos a principios del siglo XX, era algo normal. El arte ritual de la muerte niña es una reminiscencia barroca de la representación artística del viejo barroco, que en otras épocas fue un arte culto y que en México todo lo barroco se quedó como un arte popular. Por eso ahora, incluso cuando nosotros sacamos esta edición, la íbamos a presentar, por ejemplo, a la televisión, todos los camarógrafos tenían algún pariente que habían enterrado con el ritual de la muerte niña. Sí, se siguen celebrando. Todo el tiempo tenemos noticias de que, sobre todo en los pueblos, sobre todo en el interior de México y en el centro, en la zona de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, se sigue haciendo esto. Todos los pintores de la generación de Diego Rivera y de Frida Kahlo pintaron muerte en niñas. Eso es muy significativo. El último que lo hizo fue ya alguien de la generación siguiente, Juan Soriano.
Y Juan Soriano tiene una historia muy particular. Él pintó varias muertes de niñas, habiendo asistido como curioso, como, digamos, como intelectual que hace etnografía a los rituales en Jalisco. Y pintó una muerte niña que impresionó muchísimo a Josefina Vicens, a esta gran autora del libro Vacío, y que ella escribió un cuento en el que ella nos relata cómo compró el cuadro de Juan Soriano, convivía con él, le hablaba a la niña y llegó un momento en que ya no podía seguir conviviendo con él y se lo regresó a Juan Soriano. El cuento fue publicado sin la ilustración y el cuadro de Juan Soriano fue vendido después a un museo en Estados Unidos. Y en nuestra edición de La Muerte Niña, por primera vez, los publicamos juntos. Solamente en la hipocresía que impone la modernidad al estilo americano, se piensa que la tristeza y la alegría no vienen juntas. Nosotros los mexicanos sabemos, cuando tú estás impregnado realmente del sentir popular, que son cosas que vienen juntas. What the old janitor did in this room, no one knew. It was a place he kept to himself. Only upon his death in 1973 did anyone discover the work. Hoy, el artista norteamericano Henry Darger es un misterio. Acuarelista y fabulador, su obra fundamental, con cada día más adeptos, es la historia de las Vivians, donde seguramente a su manera están sus experiencias. Su padre lo dio en adopción. Escapó del orfanato a los 16, solitario de tiempo completo, desconocido. Es autor de una visión alucinante de los niños. Muerto en 1973, su obra, en su tiempo ignorada, es influencia para algunos pintores que hallan en la infancia otra visión. And the soldiers' lighthouse is on fire and they burn down. Bueno, yo me inspiro muchísimo en lo que son las ilustraciones clásicas de cuentos infantiles, en las animaciones clásicas también de los años 40. Y la idea es como que, en el fondo, todo lo que nos enseñaron desde pequeño está torcido. Es como que, de alguna manera, vivimos una realidad o una sociedad falsa, donde todo es una farsa, ¿sabes? Entonces, mi idea es torcer un poco la iconografía infantil. Y con eso, de alguna manera, desvelar esta sociedad en la que vivimos, que está llena de mentiras, ¿sabes? A veces pienso por qué mamá será así. Algunas veces como que yo no existiera para ella. Visualmente es muy rico lo que sucede con las imágenes de los niños, ¿no? Yo creo que tienes un panorama como muy grande, ¿no? De personajes, colores, ambientes, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí me empezó a llamar la atención, ¿no? Que podía yo jugar mucho finalmente con lo visual, ¿no? Y en mi primera serie, que es la serie El Borrego, es cuando empiezo a incluir niños, ¿no? Reinterpreto yo el cuadro de Caravaggio, de la incredulidad, y a partir de ese cuadro lo retomo, cambio los personajes, pongo en escena a un payaso y a un niño, ¿no? Y el niño es el que está tocándole en la llaga al payaso para ver si es real o no. Entonces, a partir de ese cuadro, de la incredulidad, empecé a trabajar yo con niños, ¿no? Lo que planteo son preguntas, no respuestas,
¿sabes? Son inquietudes, una visión crítica, yo diría tragicómica del contexto contemporáneo y una visualidad que ojalá se preste para muchas lecturas, ¿sabes? Entonces, dependiendo de cada persona, hay diferentes interpretaciones. El cuadro que tiene una historia, como una narrativa más directa, pues es este cuadro del postre, ¿no? Donde los niños se ven derrumbados, ¿no? No sabes si están dormidos, si fueron envenenados, si están muertos, y el pastel está intacto, ¿no? Quería yo hacer ese juego, ¿no? De que el pastel estuviera intacto. Entonces dices, bueno, ¿de qué? ¿Por qué se durmieron, no? ¿Por qué se envenenaron, no? Entonces había esta parte de que el postre esté intacto. Básicamente se nutre a partir de los personajes populares, ¿no? En este caso en mis cuadros aparece Violín, ¿no? Aparece Porky, aparece Bugs Bunny, aparecen todos estos personajes que son de mi infancia, ¿no? Que son de las caricaturas que yo veía, ¿no? Y yo creo que a partir de eso, y lo llevo yo básicamente a la escena, ¿no? A partir de estos personajes recreo yo una escena propia, digamos un propio cuento que yo mismo me cuento, ¿no? Para empezar, ternura. Todo el mundo siente ternura al ver niños. Ahora, hay una frase muy buena que define más o menos lo que yo quiero decir y por qué pongo niños en la pintura. Y es que en el fondo los niños son crueles por su propia inocencia. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 shoo, Sugar Town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 shoo, Sugar Town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee, but not